Hay un momento en la vida en que te cansas de hablar. No porque no tengas nada que decir, sino porque empiezas a darte cuenta de algo. Hablar no cambia nada. Hablar de tus planes no los ejecuta. Hablar de tu dolor no lo transforma. Hablar de quien quieres ser no te convierte en esa persona. Y ahí, en medio de esa verdad incómoda, nace una decisión: dejar de hablar y empezar a actuar. ¿Te ha pasado esto también? Pasamos años soñando con una vida distinta, con relaciones sanas, con una mente en calma, con decisiones firmes. Y lo decimos con tanta fuerza que creemos que ya estamos en camino. Pero si observas con honestidad, ¿cuántas de esas palabras se han convertido en hechos? ¿Cuántas veces te prometiste cambiar algo, solo para seguir igual una semana después? Y no es porque no quieras. No es porque no puedas. Es porque te acostumbraste a vivir en la intención. A confundir reflexión con transformación. A creer que saber es igual a hacer. Pero no lo es. No basta con entender la raíz de tu herida. No basta con leer frases profundas. No basta con hablar de conciencia si no estás dispuesto a hacer lo que incomoda. Comenta si esto te ha dolido alguna vez. Porque lo que duele no es saber que puedes cambiar. Lo que duele es no hacerlo. Seguir repitiendo ciclos. Justificar patrones. Rodearte de palabras bellas mientras tu vida real se estanca. Eso, con el tiempo, te rompe por dentro. Te quita el respeto por ti mismo. Te deja vacío de credibilidad. Y entonces, lo único que te salva es actuar. Pero actuar no significa grandes gestos. No significa revolucionar tu mundo en un día. Significa comenzar con lo pequeño, con lo que sí depende de ti, con elegir una palabra distinta cuando quieres gritar, con moverte aunque no tengas ganas, con poner límites aunque tiemble tu voz, con levantarte cuando todo dentro de ti quiere quedarse quieto. Escribe presente si vas a aplicar esto, porque la acción, incluso la más mínima, te devuelve poder, te conecta con tu centro, te recuerda que no estás a merced del mundo, ni de tus emociones, ni de tu historia, que tú puedes elegir, que tú puedes cortar el ciclo, que tú puedes convertirte en el tipo de persona que ya no necesita hablar tanto, porque su vida ya dice lo que antes intentaba explicar. Y en esa práctica nace algo que no se compra: coherencia. La coherencia no se grita, no se publica, no necesita aplausos, solo se siente. Es ese momento en que haces lo correcto aunque nadie mire, en que eliges el bien aunque no sea fácil, en que honras tu palabra no porque alguien más la escuche, sino porque tú sabes que es tuya. Y eso te da una libertad interior que no se negocia. ¿Te ha pasado elegir el silencio porque sabías que tu acción ya era suficiente? Porque llega un punto en que hablar solo desgasta. Te repites, te justificas, te vuelves prisionero de tus propias explicaciones. Y lo más sabio que puedes hacer es parar. Parar de contarte excusas. Parar de buscar testigos. Parar de decir mañana cuando ya sabes que hoy es el momento. Y si eliges eso, si eliges dejar de hablar tanto de tu vida, empezarás a vivirla. A sentir cada decisión como un acto sagrado. A transformar el dolor sin tener que narrarlo. A construir desde el silencio. Desde el compromiso. Desde el respeto que nace de verte actuar, incluso cuando nadie lo nota. Ahí es donde la verdadera fuerza se manifiesta. No en gritar que vas a cambiar, sino en cambiar sin ruido. No en contar tus planes, sino en ser tu propio testigo. A veces, la mayor transformación no empieza con una gran promesa, sino con la firmeza silenciosa de alguien que ya no necesita explicarse. Muchas veces hablamos de lo que queremos cambiar, mientras seguimos alimentando en silencio justo aquello que nos destruye. Decimos que queremos paz, pero respondemos con rabia. Decimos que queremos calma, pero llenamos cada espacio de distracción. Decimos que queremos avanzar, pero nos rodeamos de lo mismo, pensando que esta vez será diferente. Y en ese autoengaño disfrazado de esperanza, perdemos años valiosos. Porque lo cierto es que uno no cambia con palabras. Cambia con acciones, con decisiones sostenidas, con gestos cotidianos que no requieren testigos. Solo voluntad y claridad. ¿Te ha pasado vivir entre lo que dices que mereces y lo que realmente eliges? No es fácil admitirlo, porque duele ver la incoherencia. Duele notar que tú mismo te saboteas. Que dices quiero sanar, pero sigues escribiéndole a quien te rompe. Que dices voy a empezar, pero te convences de que mañana será mejor. Y ese mañana se convierte en rutina, en anestesia.
En una mentira amable que no se grita, pero te desgasta desde adentro. Porque tu alma lo nota. Nota cuando estás aplazando lo que ya sabes que deberías enfrentar. Comenta si esto te ha dolido alguna vez. Y por eso, hablar menos no es cerrarte. Es proteger tu energía. Es darte cuenta de que tu voz también se gasta. Que cada vez que hablas de un cambio que no haces, algo dentro de ti se cansa. Pierdes fuerza. Pierdes claridad. Pierdes respeto por ti mismo. Porque tu alma te escucha. Y cuando nota que tus palabras no van seguidas de hechos, empieza a desconfiar. Y cuando esa desconfianza crece, llega el estancamiento. No confías en ti. No crees en tus intentos. Dudas incluso de tus ganas. Porque te acostumbraste a prometerte cosas que no cumples. Y una mente que desconfía de sí misma, se paraliza. Ya no cree en su intención. Ya no confía en su voluntad. Ya no encuentra impulso. La duda se vuelve ruido. El ruido se vuelve excusa. Y tú te alejas más y más de tu posibilidad real de cambio. Escribe presente si sientes que ya no puedes vivir desconectado de tus propias decisiones. Entonces es momento de limpiar. No tu entorno, tu actitud. Dejar de hablar de lo que mereces y empezar a construirlo. Dejar de esperar la motivación perfecta y moverte desde la disciplina. Dejar de pedir señales y ser tú quien decide que ya basta. Que ya es tiempo. Que ya no quieres ser el que siempre empieza, pero nunca termina. Que ya no puedes seguir habitando una vida que no refleja lo que sabes que llevas dentro. Y en ese acto, la acción se vuelve virtud. No porque sea grandiosa, sino porque es constante. Porque eliges no quedarte quieto. Porque te levantas incluso cuando no sabes bien hacia dónde vas. Porque haces lo correcto aunque nadie te lo pida. Porque entiendes que la verdadera transformación no necesita testigos, solo voluntad, solo decisión, solo coherencia. ¿Te ha pasado descubrir que el cambio más real es el que haces en silencio? Y ese silencio es poderoso. No porque ignores el dolor, sino porque lo usas como semilla. Lo miras, lo atraviesas, y con cada paso, le das un nuevo sentido. Te permites ser aprendiz, no víctima. Te haces responsable, no culpable. Y desde ahí, naces distinto. No por magia, por decisión. Porque ya no necesitas que todo esté claro para empezar. Solo necesitas decidir que lo viejo ya no tiene lugar en lo que estás construyendo. Solo necesitas mirar lo que has tolerado y preguntarte con seriedad, ¿qué parte de mí se ha acostumbrado a sobrevivir, pero no a vivir? Y entonces, las excusas pierden poder. Las dudas se hacen pequeñas. Las voces externas ya no dictan tu camino. Porque sabes que todo lo importante empieza cuando eliges actuar, no cuando terminas de entenderlo. Porque la vida no espera. Y tú ya no quieres esperar más. El día que decides actuar en lugar de justificarte, todo lo que parecía imposible comienza a moverse en silencio a tu favor. Hay una ilusión muy común que nos atrapa sin darnos cuenta, la idea de que entender es igual a transformar. Como si leer, reflexionar, escribir, hablar, fueran suficientes. Como si el conocimiento pudiera reemplazar la acción. Como si bastara con tener claridad para generar un cambio. Y aunque comprender es un primer paso valioso, no es el final. De hecho, sin acción, ese conocimiento se pudre dentro. Se convierte en peso, en autoexigencia, en una carga que te recuerda todo lo que sabes, pero no haces. ¿Te ha pasado sentirte frustrado por saber mucho y aplicar poco? Eso duele, porque empiezas a verte como alguien que tiene las respuestas, pero no los resultados. Alguien que aconseja a otros, pero no logra sostenerse a sí mismo. Y esa brecha se agranda. Se vuelve ruido interno. Se convierte en vergüenza silenciosa. Ya no puedes hablar con la misma fuerza. Ya no confías en tus propias palabras. Porque sabes que estás viviendo por debajo de tu potencial. Comenta si eso te ha pesado alguna vez. Y ahí es donde entra la práctica. Esa palabra simple, pero poderosa. Practicar no es repetir. Practicar no es pretender. Practicar es volver, una y otra vez, al hábito que te construye, a la decisión que te alinea, al compromiso con la parte de ti que ya está cansada de justificarte, porque sabes que la coherencia no se logra de golpe, se cultiva, se gana, se entrena como un músculo, y ese entrenamiento no es perfecto, tiene recaídas, días sin energía, momentos en que dudas, en que te preguntas si vale la pena,
en que te sientes igual que antes. Pero si sigues, si avanzas, si repites, aunque sea lento, algo empieza a cambiar. No afuera, dentro. Empiezas a confiar en ti. No por lo que dices, sino por lo que haces cuando nadie te mira. Escribe presente si estás dispuesto a practicar lo que sabes, sin excusas. Porque al final, eso es lo que cuenta. No lo que anuncias. No lo que publicas. No lo que prometes. Lo que haces en el silencio de tus días comunes. Lo que eliges cuando nadie te aplaude. Lo que sostienes cuando estás solo contigo y no tienes a quien impresionar. Ahí se mide tu fuerza. No en tus momentos de lucidez, sino en tus actos cotidianos. ¿Te ha pasado sentir orgullo de ti solo por haber hecho lo correcto, aunque fuera difícil? Ese orgullo no se compra. No depende de resultados. No necesita reconocimiento. Es interno, sereno, honesto, y es lo que te ancla cuando todo lo demás parece incierto. Porque aunque el mundo no lo note, tú sabes lo que estás construyendo. Tú sabes que estás eligiendo tu camino con dignidad. Y eso vale más que cualquier victoria externa. Y es entonces cuando entiendes que vivir con filosofía no es hablar bonito. Es vivir de forma valiente. Es mirarte con verdad. Es dejar de adornar lo que no funciona. Es elegir lo correcto sobre lo cómodo. Lo esencial sobre lo fácil. Lo valioso sobre lo inmediato. Es darte cuenta de que cada pequeño gesto forma parte de una vida más grande, tu vida real. Y ahí, donde tantos siguen hablando, tú decides actuar. No porque seas mejor, sino porque ya entendiste que no tienes tiempo para seguir postergando tu integridad. Porque sabes que una sola acción honesta vale más que 1000 ideas geniales. Porque has probado lo otro, y no funcionó. Porque estás cansado de los ciclos. Y listo para vivir algo distinto. Algo más profundo. Algo que se sienta verdadero. A veces, lo más transformador que puedes hacer no es pensar distinto, sino actuar como si ya fueras la persona que quieres llegar a ser. Cuanto más hablas de lo que vas a hacer, menos energía te queda para hacerlo. No es una regla absoluta, pero es una verdad que la experiencia confirma. La palabra gasta impulso. El exceso de anuncios se convierte en una trampa. Y sin notarlo, terminas enamorado de la idea de cambiar, pero no del trabajo que implica cambiar de verdad. Porque eso no es romántico. No es épico. No se ve desde afuera. Es incómodo. Es silencioso. Es cotidiano. ¿Te ha pasado imaginar tanto una nueva versión de ti que ya te parece real, aunque no la estés viviendo? Hay algo engañoso en repetir lo que vas a lograr. Al principio te emociona. Sientes que al contarlo, te comprometes. Pero si no actúas pronto, esa misma emoción se vuelve enemiga. Te instala en la ilusión de avance. Te hace sentir que estás más cerca, cuando en realidad solo te has movido con palabras. Y las palabras, sin acción, se convierten en sombra. En deuda contigo. En una especie de eco que te recuerda que aún no llegaste. Comenta si esto te ha dolido alguna vez. Porque lo que más pesa no es no haber llegado, es seguir prometiéndotelo. Y ver cómo, con cada día que pasa, esa promesa pierde fuerza. Pierde credibilidad. Pierde alma. Te miras al espejo sabiendo que podrías, pero no lo haces. Y te inventas razones. El momento no era el mejor. Faltaba claridad. Estabas esperando una señal. Pero en el fondo lo sabes, lo que faltaba era decisión. Y no es una decisión grandiosa. No es un grito al universo. Es una decisión íntima, privada, un gesto que nadie ve. Es elegir levantarte a pesar del cansancio. Es dejar el celular cuando podrías distraerte. Es cerrar la boca cuando estás a punto de quejarte. Es practicar, aunque no te sientas listo. Es empezar. Con lo que tienes. ¿Desde dónde estás? Escribe presente si reconoces que ya no necesitas más palabras, sino más actos. Porque la transformación empieza cuando entiendes que el momento perfecto no existe. Que nunca vas a sentirte totalmente preparado. Que siempre habrá dudas. Siempre habrá razones para esperar. Pero también siempre tendrás la opción de comenzar. Y esa opción es tuya. Nadie puede decidir por ti. Nadie puede vivir por ti. Nadie puede hacer el trabajo interno que te corresponde. ¿Te ha pasado sentir que solo tú puedes darte el permiso para cambiar? Y ahí nace el poder. No en el dominio del mundo, sino en el dominio de ti. En no reaccionar cuando puedes. En no ceder a lo fácil. En no actuar desde el impulso. En pausar,
respirar y actuar desde la razón. Esa es la fuerza que no se ve, pero transforma todo. Porque no se trata de lograr más. Se trata de ser mejor. Más honesto. Más disciplinado. Más alineado con lo que sabes que es tu camino. Y si eso significa dejar de hablar, entonces dejas de hablar. No porque te guardes cosas, sino porque entiendes que ya no necesitas convencer a nadie, que ya no necesitas ser aprobado, que ya no tienes que explicarte, que tu vida, vivida con coherencia, ya es suficiente testimonio. Entonces empiezas a callar por respeto, por dignidad, por enfoque, empiezas a hacer sin anunciar, a avanzar sin ruido, a corregirte en silencio, y en ese silencio, nace la paz. No la paz pasiva, la paz activa, esa que viene de saber que estás caminando en dirección a tu verdad. Aunque nadie lo vea, aunque a veces tropieces, aunque el proceso sea lento, porque lo importante no es cuánto avanzas cada día, sino que no vuelvas atrás. Cuando dejas de hablar de quién vas a ser, y empiezas a actuar como si ya fueras, entonces el cambio deja de ser una meta y se vuelve tu forma de estar en el mundo. Hay algo que pocos dicen: cuando realmente decides cambiar, te vas a quedar solo. No porque el mundo se vuelva cruel, sino porque la mayoría de las personas está acostumbrada a tu versión anterior, a tu forma de ceder, a tu voz suave cuando algo te dolía, a tu mirada perdida cuando no sabías poner límites. Y cuando eso cambia, todo cambia. Te miran distinto, se alejan algunos, se incomodan otros, porque ya no encajas en la dinámica que te hacía daño. Y aunque duela, es parte del proceso. ¿Te ha pasado sentir que avanzar implica perder? Es duro, porque uno espera que al sanar, todo mejore, que el entorno celebre tu claridad. Pero lo cierto es que tu transformación no siempre será bienvenida, porque al dejar de justificar a otros, los dejas frente a su propia incoherencia. Y eso, para muchos, es intolerable. Así que te llaman frío, te llaman egoísta, te dicen que cambiaste. Y sí, es cierto, cambiaste, pero no para herir, sino para respetarte, no para alejarte de ellos, sino para acercarte a ti. Comenta si esto te ha dolido alguna vez. Porque sí, duele ver cómo algunos vínculos se caen cuando ya no te rompes para sostenerlos. Duele quedarte en silencio en conversaciones que antes te arrastraban. Duele decir no cuando por años tuviste miedo de incomodar. Pero esa es la libertad que buscabas. No una libertad bonita, una libertad real, la que te permite estar en paz contigo, aunque moleste a los demás. Y eso no se logra hablando. Se logra actuando, sosteniéndote, decidiendo que esta vez no vas a ceder, que no vas a negociar contigo mismo, que no vas a traicionar lo que aprendiste solo para mantener la armonía externa, porque ya entendiste que no hay armonía externa que valga si por dentro estás en guerra. Escribe presente si estás listo para elegirte aunque eso cambie tu entorno. Y en esa elección, descubres algo nuevo: el silencio ya no duele. Se vuelve espacio. Se vuelve refugio. Ya no necesitas llenar vacíos con ruido, ni justificar tu evolución con discursos. Simplemente vives. Caminas. Practicas. Y desde ahí, todo lo que llega lo recibes con más serenidad. Ya no reaccionas como antes. Ya no te quemas por dentro. Ya no cargas lo que no es tuyo. ¿Te ha pasado sentir que cuanto más te eliges, más liviana se vuelve la vida? Eso es la consecuencia de vivir con coherencia. No hay atajos. No hay saltos mágicos. Solo práctica. Una práctica silenciosa. Sin testigos. Sin trofeos. Pero profundamente transformadora. Porque al dejar de hablar de lo que quieres ser, y empezar a actuar desde esa versión, tu vida entera se acomoda. Empieza a reflejar lo que antes solo habitaba en tu mente. Y no siempre se siente cómodo. Hay días en los que dudas. Días en los que extrañas el viejo tú, el que no pensaba tanto. El que decía sí rápido. El que buscaba aprobación. Pero también sabes que ese tú estaba roto. Que ese tú te dolía. Que ese tú ya no puede ser hogar. Porque creciste. Porque viste. Porque despertaste. Y una vez que despiertas, no hay vuelta atrás. Así que sí, vas a estar más callado. Vas a hablar menos de tus planes. De tus dolores. De tus batallas. Porque ya entendiste que no todos tienen que saber por lo que estás pasando. Que no todos merecen acceso a tu proceso. Que no necesitas exponer tu crecimiento para validarlo.
Solo necesitas vivirlo. Y en ese vivir, se siente distinto. Ya no caminas por la vida buscando a quien explicarle tu verdad. Solo la vives. Solo la encarnas. Y eso se nota. En tu mirada. En tus decisiones. En tu manera de estar en el mundo. En tu capacidad de permanecer en paz, incluso cuando todo fuera de ti se desordena. A veces, el cambio más profundo no se ve en lo que haces, sino en lo que ya no toleras. En lo que ya no explicas. En lo que dejas de permitir con una sola mirada serena. Llega un punto en el camino donde ya no quieres convencer a nadie. No porque no tengas razones, sino porque ya no necesitas defender tu proceso. Aprendiste que la verdadera transformación no requiere testigos. Que no necesitas explicar por qué ya no aceptas lo que antes tolerabas. Que no tienes que dar discursos sobre tu evolución. Porque lo estás viviendo. Y cuando uno vive algo con tanta verdad, hablar se vuelve innecesario. ¿Te ha pasado sentir que las palabras ya no alcanzan para describir lo que cambió dentro de ti? Antes necesitabas contarlo todo. Que entendieran tu herida. Que vieran tu esfuerzo. Que validaran tu intento. Hoy solo quieres paz. Hoy eliges quedarte con lo que se siente bien, aunque nadie lo entienda. Y eso no es egoísmo. Es madurez. Es respeto por ti. Es la consecuencia natural de haber tocado fondo y elegir no volver ahí. Porque una vez que te ves con claridad, ya no puedes traicionarte sin sentirlo. Comenta si alguna vez has sentido ese tipo de ruptura interna que ya no permite retrocesos. Y sí, a veces duele la soledad de ese camino. Porque el ruido del mundo insiste. Porque hay días en los que callar se siente como desaparecer. Pero también sabes que tu silencio está lleno. Lleno de intención. De dirección. De respeto. De ese tipo de fuerza que no necesita nombre. Solo coherencia. Y esa coherencia no viene de lo que sabes. Viene de lo que haces. De lo que eliges. De lo que sostienes incluso cuando nadie lo aplaude. Escribe presente si estás en ese punto donde tu acción vale más que cualquier promesa. Porque ahora lo sabes, nadie va a venir a salvarte. Nadie va a sostener tu disciplina. Nadie va a hacer por ti el trabajo que tu alma necesita. Y no porque estés solo, sino porque esto es tuyo. Porque tu libertad depende de lo que decidas en esos momentos pequeños, cotidianos, donde podrías caer en lo de siempre, pero eliges distinto. ¿Te ha pasado que un solo acto de amor propio en silencio te cambió el día? Porque ahí es donde ocurre lo real. Cuando haces lo correcto solo porque es lo correcto. Cuando eliges lo difícil solo porque sabes que eso te honra. Cuando dejas de reaccionar como antes y te sorprendes a ti mismo por no gritar, por no ceder, por no volver atrás. Ese instante vale oro. Porque te demuestra que sí puedes. Que sí has crecido. Que sí hay una parte de ti que ya no acepta menos. Y ahí, en medio de ese silencio sin fuegos artificiales, nace tu nueva vida. No va a venir de un gran momento. No va a llegar por inspiración divina. Va a construirse a partir de los actos más sencillos que sostienes con firmeza. Esa conversación que decides no tener. Esa persona a la que ya no llamas. Esa promesa que por fin cumples. Ese día en el que eliges hacer lo que dijiste, aunque estés cansado. Cada uno de esos actos es una declaración. No hacia el mundo, hacia ti. Y cuando tu vida empieza a hablar por ti, algo dentro se acomoda. Ya no sientes urgencia. Ya no tienes que demostrar nada. Ya no necesitas llenar vacíos con validación externa. Porque te has convertido en alguien que se respeta, que se honra, que se elige, incluso cuando cuesta. Eso es lo que el mundo no ve, que para llegar ahí, pasaste por dudas, por soledad, por recaídas, por días grises. Pero no te rendiste, no te apagaste. Y aunque aún tengas camino por recorrer, sabes que ya no estás huyendo. Estás caminando hacia ti, con pasos imperfectos, pero firmes, con silencios que construyen, con acciones que hablan. A veces no hace falta gritar tu cambio, basta con mirar tu vida y ver que, sin decir mucho, ya no eres quien fuiste.